Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, en casi todos los videos he hecho lo mismo, pedirle las disculpas correspondientes porque la clase pasada nos quedó una clase pendiente que es la del jueves 19 de marzo, no la pude subir por razones tecnológicas, pero ahora tengo todos los recursos para hacerla. ¿Ya? Nuestro objetivo de la clase, para que lo anoten en el cuaderno, recuerden que tienen que hacer su cuaderno de asignatura, es caracterizar el proceso de hominización, ¿cierto? Y para introducir esta clase vamos a ver el siguiente video. Así como Homero Simpson ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, así también todos los seres vivos han sufrido esos mismos cambios. O sea, no los mismos cambios, pero sí han sufrido cambios en el tiempo. Es cosa de que ustedes, no sé, pues, abran sus archivos fotográficos y se comparen respecto de 3 años atrás, 5 años atrás, y etcétera, etcétera, y se van a dar cuenta que existen un montón de cambios físicos que son evidentes. Están más altos, partes de su estructura facial se han modificado, la voz se ha modificado también, entre otros rasgos que son también bastante importantes, la forma de pensar, la forma de entender el mundo. Con los objetos también ha pasado, y esto no es menor, porque si yo en estos momentos estoy pudiendo grabar la clase, es porque cuento con un aparato llamado teléfono celular que me permite hacerlo porque tiene la tecnología para hacerlo. Pero si pensáramos en el celular hace 15 años atrás, lo que yo estoy haciendo sería francamente imposible. Y más aún si yo pensara en el cómo nos comunicábamos hace 50, 200, 500 años atrás, ¿ya? Y obviamente el panorama sería muy distinto. Y es que el tiempo ha ido haciendo lo suyo a lo largo de su avance. Ha ido generando distintos tipos de cambios o de transformaciones. Y esas transformaciones nosotros las podemos observar en, lo vamos a anotar acá, transformaciones. Lo podemos ir notando en el mundo animal, en el mundo vegetal. Y aquí vamos a hacer la separación, porque si bien deberíamos estar acá en el mundo animal, nosotros nos vamos a distanciar un poquito del mundo animal y ahora vamos a entender por qué en los seres humanos. ¿Ya? También estas transformaciones se pueden ver en el geosistema, ¿cierto? O en el planeta Tierra, inclusive en el universo. Todas las cosas, todos los elementos, todas las agentes que componen nuestro sistema mundo a lo largo del tiempo, al paso de los años, han ido sufriendo una serie de transformaciones. A estas transformaciones que se dan a lo largo del tiempo se le definen como evolución.
La evolución, vuelvo a repetir entonces, son los cambios que se experimentan a lo largo del tiempo. Bien, espero que hayan tomado el apunte necesario porque voy a hacer un borrón y cuenta nueva para partir definiendo y conceptualizando la idea de evolución. Si bien la idea de cambio de transformación ha estado presente a lo largo de muchísimo tiempo en el pensamiento de los seres humanos, no fue sino hasta el siglo XIX en donde esta idea adquiere un carácter de teoría. ¿A qué nos referimos con teoría? A un compilado científico, con una serie de tesis o de argumentos que cuentan con pruebas científicas o con evidencias científicas que hacen que esto pueda ser considerado una verdad dentro de la ciencia o una de las tantas verdades para comprender el mundo, ¿ya? Este trabajo, en donde la idea de evolución se transforma en una teoría, estuvo a cargo de un científico británico, un científico inglés llamado Charles Aránguiz. No, mentira. Charles Darwin, ¿cierto? Quien publica una serie de tratados biológicos o anatómicos respecto de una idea que se le venía dando vuelta hace mucho tiempo atrás, que vuelvo a repetir, él no fue el primero que la pensó, pero sí fue el primero que la sistematizó en una teoría, ¿ya? ¿Cómo nace la idea de Darwin o esta teoría de la evolución? Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres,
que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. Como buen hombre del siglo XIX, era extremadamente estudioso. ¿Ya? Antiguamente no existía esa especialización excesiva en donde, si tú eres astrónomo solo sabes de astronomía, si tú eres médico solo sabes de medicina, sino que las personas que se dedicaban a estudiar, estudiaban de todo, eran muy cultas y muy sabias. ¿Ya? Y ahí estaba Darwin jugando, que también era súper sabio, era súper culto y era súper connotado dentro del mundo de los botánicos y naturalistas, o aquellos que, si bien sabían de muchas cosas, su especialidad era el mundo natural o el reino natural. Él decide, junto a un capitán de navío, también británico, de apellido Fitzroy, a hacer un viaje, ¿cierto?, por el mundo, navegando y ir conociendo lugares que no eran 100% explorados hasta esa fecha, ¿ya? Y zarpa en este viaje y recorre una gran cantidad de lugares. ¿Ya? Entre esos lugares, Charles Darwin, para que ustedes sepan cómo dato anecdótico, estuvo en Chile, sí, ya. De hecho, estuvieron todo lo que es la zona de la Patagonia y tuvieron encuentros y cercanías con los aborígenes que habitaban en ese lugar. Estamos hablando de Yámanas, Cahuéscar y Aoniquén. También con Selknam, ¿ya? Y a partir de eso es que nacen los zoológicos humanos, que lo vamos a hablar en otra ocasión. O sea, deberíamos como que en vez de hacer Darwin, no, parece que no anduvo haciendo una buena pega respecto de nuestros pueblos originarios. Lo que sí es importante recalcar que no solamente estuvo en la Patagonia chilena, también recorrió todas las costas del Océano Pacífico, estuvo y hizo algunos pasos por Perú, y se quedó mucho tiempo en Ecuador, y específicamente se quedó en un lugar de Ecuador que hasta el día de hoy es bastante llamativo, se quedó en Galápagos. Vamos a poner aquí. Le estoy contando toda la historia de Charles Darwin, ¿ya? Y ahí se encontró con una de las especies que hasta el día de hoy es la más intrigante, es la más llamativa del reino animal, que es la famosa tortuga gigante de Galápagos. ¿Por qué es tan interesante esta tortuga? Porque es uno de los animales más antiguos que existe. ¿Y a qué nos referimos con antiguo? Que además de que viven muchos años, llevan mucho tiempo sobre la faz de la Tierra. Ya se asimilan, por ejemplo, a la antigüedad del dragón de Komodo, a la antigüedad del cocodrilo, por ejemplo, que son especies que llevan muchísimo tiempo viviendo acá en la faz de la Tierra. Él conoce las tortugas de Galápagos, pero no solamente conoce eso, hace un estudio exhaustivo de especies vegetales y de especies animales, específicamente del reino de las aves, ¿ya? Y a partir del estudio de distintos animales y distintas comparaciones que empieza a hacer, a él se le empieza a armar un poco la película respecto de estas ideas de la evolución. ¿Que a qué se referían estas ideas de la evolución? De que los seres vivos, a lo largo, a lo paso del tiempo, han ido transformándose, han ido cambiando sus rasgos físicos para ir adaptándose a las nuevas condiciones que les va proporcionando el medio geográfico. Y esto se contraponía mucho con la gran creencia que existía en el siglo XIX sobre la creación. ¿A qué nos referimos con esto? De que la mayoría de las personas, no científicos o no personas que eran netamente ilustradas, pero también muchos científicos, no era excluyente,
que eran religiosos pensaban y creían y tenían la convicción de que las especies que existían en el planeta Tierra existían porque habían sido creadas por obra y gracia de Dios o de los dioses, dependiendo de la creencia que tuviese. En cambio, Darwin planteó que si bien no existe un origen extremadamente claro desde dónde nacen las primeras especies, sí planteó en su primer tratado, que es la evolución de las especies, ¿cierto?, que los seres vivos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, si por ejemplo hoy día tenemos un elefante, no es porque un dios creó un elefante, sino porque ese elefante hace miles y miles y miles de años atrás viene evolucionando hasta convertirse en el elefante que nosotros conocimos. ¿Sabéis cómo y cuándo surgieron los primeros seres humanos? Hace aproximadamente 6 millones de años, la Tierra sufrió un gran calentamiento y los animales que en ella vivían empezaron una lenta evolución. Así surgieron los primeros homínidos. Los Australopithecus hace 3 millones y medio de años. El Homo habilis, considerado como el primer ser humano. El Homo erectus, que dominó el fuego. El Homo sapiens neanderthalensis, que fue el primero en enterrar a sus muertos. El Homo sapiens sapiens, el más cercano al ser humano actual, a ti y a mí. Casi aproximadamente 30 años después de que, o un poco menos, 25 años después de que Darwin publicara su primer tratado sobre el origen de las especies, publica un segundo tratado, un poquito más polémico, pero sí mucho más decidor respecto de su teoría, y que se enfocaba principalmente a resolver la interrogante o la incógnita sobre el origen del hombre. ¿Ya? Este tratado, que lleva el mismo nombre, fue publicado en 1879, y en ese tratado refuerza su idea sobre la evolución, apuntando a que los seres humanos habríamos tenido un origen de una especie mucho más primitiva y menos organizada de lo que somos hoy en día, y que este proceso de transformación se habría llevado a cabo por mutaciones o transformaciones genéticas o biológicas, y por otro lado por transformaciones culturales, ¿ya? ¿Y por qué hacemos la diferencia? Porque si hay algo que diferencia al ser humano del resto de las especies es la capacidad de generar cultura. Bien, ahora, no fue Darwin quien específicamente fue diseñando o elaborando toda la primera cadena evolutiva del ser humano desde los primeros homínidos, como ustedes lo vieron en el video, desde el Australopithecus afarensis, sino que fue la comunidad científica en la cual tuvo una buena acogida la teoría de Darwin. Obviamente no en toda la comunidad científica, porque todavía hacia fines del siglo XIX quedaban algunos pensadores, como el resto de la sociedad, que tenían ideas más fijistas, es decir, que pensaban que las especies eran y habían sido siempre lo que nosotros podíamos ver, o sea, que un gato siempre había sido un gato con las mismas características. Esas son ideas fijistas, versus estas ideas que son transformistas o evolucionistas, en donde sí se aceptaba este postulado, en donde las especies habrían tenido o habrían sufrido transformaciones significativas en el tiempo, derivando en las actuales condiciones y características de cada una de las que habitamos en el planeta Tierra. ¿Ya? Tras la publicación del tratado, la comunidad científica se abre a la difícil tarea de buscar toda la gran gama y cantidad de evidencias que permitan respaldar la teoría de Darwin, y es así como el trabajo, por ejemplo, de antropólogos, de genetistas, de biólogos, de químicos y de incluso matemáticos, porque también hay construcciones de modelos matemáticos respecto a esta teoría, van permitiendo construir esta cadena evolutiva del ser humano que, tal como está la ciencia hoy en día,
la versión más aceptada o la que tiene amplia divulgación y que cuenta con la mayor cantidad de pruebas para poder respaldarla, es que nuestro origen tiene un vínculo común con la familia de los primates. Ahora, no es que seamos primates ni que seamos monos, y tampoco significa que el mono que está en el zoológico hoy en día o cualquiera de los primates que están en el zoológico puedan transformarse en seres humanos, sino que existe un origen común y a partir del cambio en, tal como decía Darwin, en las condiciones ambientales, se produjo un proceso de adaptación al medio que fue favoreciendo la existencia o la proliferación de una gran cantidad de cambios, ¿ya? En la especie. Bien, chicos, la idea de este pequeño módulo, que al final no fue tan pequeño, ¿cierto?, era presentarles de un modo un poquito más familiar o más cercano la teoría de la evolución de Darwin. ¿Por qué de Darwin? Porque fue el primero, pero no es el único. Habíamos hablado y habíamos conversado hace un ratito atrás que tanto la biología, pero también la química, la matemática y ciencias o disciplinas que podrían parecer un poquito más lejanas, ¿cierto?, han contribuido a enriquecer este conocimiento respecto de nuestros orígenes, de dónde venimos, ¿cierto? Y no solamente de nosotros, sino que de todas las especies que habitan el planeta Tierra. Comentarles, por ejemplo, que las investigaciones genéticas son mucho posteriores a lo que Darwin realizó y no fueron cosas que específicamente trabajara Darwin en su tratado. Sin embargo, han sido uno de los principales fundamentos actuales con los cuales se cuenta para explicar las mutaciones genéticas que se van produciendo en las especies y en los individuos que van derivando en cambios y en transformaciones de los rasgos tanto primarios como secundarios. Asimismo, los modelos matemáticos han permitido ir construyendo cadenas evolutivas a lo largo del tiempo. Y la química también ha hecho una importante contribución, porque a partir de un método de datación de años de los restos óseos o de restos antiguos, que es el famoso carbono 14, se ha podido establecer los años aproximados con un margen de error bastante menor, ¿ya?, de los restos óseos encontrados, y así también se ha podido ir construyendo nuestra cadena evolutiva. La próxima sesión o la próxima clase, que la voy a estar subiendo en unos 2 días más, ¿cierto?, nos vamos a abocar específicamente a esto, al origen del ser humano. Vamos a conocer la cadena evolutiva, la más tradicional, porque tal como hemos conversado, existen una gran cantidad de teorías y de investigaciones y que incluso hacen que la idea actual sobre el origen de nuestra especie vaya sufriendo modificaciones en el tiempo, y lo que se creía hace 10 años, hoy en día ya no tenga tanta validez porque han aparecido nuevas evidencias y nuevas pruebas que vienen a reemplazar o bien vienen a consolidar el conocimiento que se tiene hasta la fecha. Bien, vamos a trabajar en eso, vamos a hacer una pequeña actividad en nuestro texto de estudio. Hoy día es simplemente para que ustedes conozcan la teoría, quedan liberados de actividad. Lo único que, tal como les mencionaba, que les solicitaba que tomaran los apuntes respectivos en su cuaderno. Si necesitan saber más información, pueden remitirse a su libro, a su texto de asignatura, que yo lo tengo acá, ¿cierto? La primera unidad, que nos habla de todo lo que ha sido nuestra historia, la historia de la humanidad, y pueden centrarse en la página 10 y la página 11, que les explica un poquito cómo es la teoría de la evolución. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos.